Eran exactamente las 5 de la mañana del martes 24 de febrero de 2026 cuando el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, pronunció las palabras que pusieron en marcha uno de los operativos más contundentes que se han ejecutado en México en los últimos años. No lo hizo desde un escritorio, no lo hizo frente a periodistas. Lo hizo desde un puesto de comando móvil instalado a pocos kilómetros de la Sierra de Jalisco, con los ojos puestos en las pantallas de los drones térmicos que en ese preciso momento le confirmaban lo que semanas de inteligencia habían estado construyendo. Había presencias humanas activas dentro de una propiedad que el cártel Jalisco Nueva Generación había mantenido como su secreto más valioso. La última guarida del Mencho. Y Harfuch ya estaba afuera, tocando la puerta. Pero antes de contarte lo que ocurrió dentro de esa propiedad, necesito que entiendas algo fundamental. Esto no fue suerte. No fue una pista anónima, no fue un informante que apareció de la nada. Este operativo fue el producto de un trabajo acumulado durante semanas, de rastrear patrones de movimiento, de cruzar datos de inteligencia provenientes de múltiples fuentes, de interceptar comunicaciones y de analizar información hasta que todo empezó a apuntar al mismo lugar. El mapa tenía una dirección clara, y esa dirección llevaba al Tapalpa Country Club. Si escuchas ese nombre y piensas en familias de fin de semana, en cabañas con chimenea, en niños corriendo por jardines rodeados de sierra, tienes la imagen correcta de lo que ese fraccionamiento representa para cualquier persona que lo conoce desde afuera. Y eso era exactamente lo que lo convertía en el lugar perfecto. Nadie lo buscaría ahí. Nadie lo imaginaría como el corazón de operaciones del cártel más violento y más poderoso del país. La discreción no era un accidente, era parte del diseño. La propiedad en cuestión era una residencia de 2 niveles, moderna, con ventanales que de día ofrecían una vista directa hacia los cerros. Acabados de madera fina en techos y paredes. Un jardín trasero que en su límite final se unía con el monte. Vista desde la calle, era simplemente una casa de lujo más entre las que conforman ese fraccionamiento exclusivo. Nada la distinguía. Nada llamaba la atención. ¿Qué era exactamente el objetivo? Por eso el operativo fue diseñado para no darle a nadie dentro de esa casa ni una fracción de segundo para reaccionar. Los helicópteros Black Hawk despegaron sin encender sus luces de posición. Volaron pegados a la línea de los cerros, usando visión nocturna, reduciendo al mínimo cualquier señal sonora o visual que pudiera alertar a alguien en tierra. Los drones térmicos ya llevaban horas sobrevolando la zona en silencio, transmitiendo en tiempo real imágenes que mostraban calor humano dentro de la casa principal, actividad en las bodegas del perímetro y al menos 2 puntos de vigilancia activos. Nadie estaba durmiendo ahí adentro. Algo presintieron, quizás. Pero ya no había tiempo para actuar sobre ese presentimiento. Los convoys tácticos bloquearon de manera simultánea cada acceso vial y cada camino de terracería que rodeaba la propiedad. No quedó abierta una sola salida vehicular. Equipos de fuerzas especiales estaban ya en posición desde antes del amanecer cubriendo las rutas de escape a pie, porque cualquier persona con experiencia sabe que cuando los vehículos están bloqueados, el único recurso que queda es el monte. Y ese recurso también estaba cubierto. El jardín trasero, el sendero que conectaba con el cerro, el camino que alguien había diseñado cuidadosamente para verse natural. Todo estaba cubierto. Cuando Harfuch dio la señal, todo ocurrió al mismo tiempo. Las puertas reforzadas del acceso principal fueron tumbadas con arietes hidráulicos. Los accesos secundarios se abrieron con explosivos controlados de baja potencia, calculados para abrir sin comprometer la estructura del edificio. Elementos de la Guardia Nacional y los grupos aeromóviles de fuerzas especiales entraron simultáneamente por múltiples puntos en formación táctica. En este tipo de situaciones, la velocidad lo determina todo. No hay negociación, no hay megáfono, no hay margen para que quien está adentro organice una respuesta coherente. Hubo resistencia. Algunos de los sicarios que custodiaban la propiedad respondieron con fuego. El intercambio fue breve. La desventaja que enfrentaban en número, en posición y en equipamiento era tan abrumadora que en cuestión de minutos la situación estaba controlada. Algunos fueron neutralizados en legítima defensa durante el enfrentamiento. La mayoría fue capturado o detenido mientras intentaba escapar hacia el cerro por el jardín trasero. Exactamente por el sendero que ya estaba bloqueado desde antes de que comenzara el operativo. En menos de 15 minutos, el predio estaba completamente asegurado. Y entonces comenzó la parte que nunca aparece en los comunicados oficiales, pero que es la que realmente cuenta la historia de lo que era ese lugar. Porque lo que se encontró adentro de esa casa no era solo evidencia de actividad criminal. Era el retrato completo de cómo vivía un hombre que llevaba años convencido de que era intocable, y que tenía los recursos económicos para sostener esa convicción. La casa era moderna, de 2 niveles, con acabados que no tienen ninguna relación con la construcción convencional de la región. Madera fina en techos, pisos de materiales importados,
iluminación diseñada para hacer el espacio cálido y acogedor. No era el tipo de guarida que uno imagina cuando piensa en un líder criminal. No había ostentación visible desde afuera. Era discreta por fuera y excesiva por dentro. Y esa es exactamente la diferencia entre alguien que tiene dinero y alguien que tiene tanto que ya no necesita mostrarlo. Las habitaciones tenían camas king size, closets organizados con ropa deportiva de marcas de alto nivel, productos de cuidado personal cuyo costo mensual supera el salario anual de muchas familias en México. Los baños eran amplios, con acabados de mármol, jacuzzis completamente equipados. No eran lujos para ocasiones especiales. Eran parte de la rutina diaria de quien habitaba ese espacio. Y eso dice algo muy específico sobre cuánto tiempo llevaba esa propiedad siendo utilizada como residencia activa, no como refugio de emergencia, sino como hogar permanente. Pero lo que generó mayor impacto entre los elementos que aseguraron la planta baja fue lo que encontraron en un cuarto secundario. Un altar religioso con imágenes de San Charbel, San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe. Velas encendidas. Flores frescas. Y al centro, una carta escrita a mano con el texto completo del Salmo 91. La carta tenía fecha del 25 de enero de 2026. Menos de un mes antes del operativo. Alguien en esa casa siguió creyendo, hasta casi el último momento, que la fe operaba como escudo. Que si rezabas lo suficiente, si ponías las velas correctas frente al santo adecuado, los helicópteros no llegarían. Llegaron igual. En el jardín trasero, donde el terreno comenzaba a elevarse hacia el cerro, había piedras labradas con imágenes religiosas distribuidas a lo largo de lo que a simple vista parecía un camino decorativo. No lo era. Era una ruta de escape diseñada para mezclarse con el entorno natural, pero que cualquier persona con entrenamiento táctico reconocería de inmediato como una salida preplaneada. Los accesos estaban marcados de manera sutil. La vegetación había sido despejada estratégicamente. Alguien pasó tiempo considerable pensando en cómo salir de ahí si las cosas se complicaban. El problema es que esa noche los cerros ya estaban cubiertos desde mucho antes de que comenzara el operativo. Ahora viene lo que convierte este caso en algo sin comparación directa en los últimos años del combate al crimen organizado en México, porque hasta este punto hemos hablado de una residencia de lujo, de un altar, de una ruta de escape fallida y de sicarios capturados. Eso por sí solo ya sería noticia relevante. Lo que se decomisó es una categoría completamente diferente. 2 aviones privados fueron localizados y asegurados en una pista improvisada en las inmediaciones del predio. Y cuando hablo de aviones privados, no me refiero a aeronaves pequeñas de uso deportivo o recreativo. Me refiero a aeronaves de largo alcance con modificaciones interiores que no existen en ningún catálogo de fábrica. Zona de descanso con cama. Bar completamente equipado. Asientos de piel de alta gama. Sistemas de entretenimiento integrados. Y algo que no aparece en ningún manual oficial. Compartimentos ocultos integrados en el fuselaje y en el área de carga, diseñados específicamente para transportar mercancía sin ser detectada en inspecciones convencionales. Este tipo de modificaciones no se realizan en ningún taller ordinario. Requieren especialistas, tiempo, infraestructura específica y un presupuesto que muy pocas organizaciones en el mundo pueden pagar. Los 2 aviones fueron trasladados de inmediato bajo custodia federal hacia instalaciones seguras. Pero los aviones son solo el principio. Lo que se encontró en las bodegas subterráneas y en los contenedores camuflados como suministros agrícolas dentro del predio es lo que define de verdad la magnitud de lo que se desmanteló esa madrugada. 77 toneladas de mercancía ilícita. La primera vez que escuché esa cifra necesité un momento para procesarla. 77 toneladas. Para que tengas una referencia concreta de lo que eso significa en términos físicos, si quisieras transportar esa cantidad en camiones de carga convencionales, necesitarías varios vehículos trabajando al mismo tiempo solo para moverla de un punto a otro. No es un cargamento. Es un inventario. Y estaba distribuido con una organización que no deja ninguna duda de que hubo planificación profesional y sistemática detrás de cada detalle. Metanfetamina en cristal empacada en bolsas selladas al vacío. Fentanilo tanto en polvo como en pastillas ya prensadas y listas para distribución inmediata. Cocaína de alta pureza clasificada por lotes. Y precursores químicos, es decir, los materiales base para producir más droga, almacenados en contenedores que desde afuera parecían bultos de fertilizante o herramienta de campo. El valor de mercado estimado de esa cantidad de mercancía, considerando las distintas sustancias y sus precios en los diferentes mercados a los que se destinaba, supera con amplitud cualquier decomiso reciente registrado en el país. Y no estaba escondida en algún punto remoto e inaccesible. Estaba debajo de tierra y dentro de contenedores en un fraccionamiento residencial de un pueblo mágico en la Sierra de Jalisco. A la vista de nadie, porque nadie sabía que tenía que mirar ahí.
Eso es lo que hay que retener de todo esto. No el número en sí mismo, sino lo que ese número implica. Una red capaz de mover, almacenar y proteger 77 toneladas de droga dentro de una propiedad privada, en un fraccionamiento exclusivo, sin levantar alarmas operativas durante meses. Eso no es solo dinero. Eso es penetración. Eso habla de cuántas personas a lo largo de esa cadena de operación sabían lo que ocurría y decidieron callar. Y de cuánto les costaba ese silencio o cuánto les pagaban por mantenerlo. Cuando los elementos comenzaron a revisar los garajes subterráneos, lo que encontraron no era un par de camionetas de trabajo. Era un catálogo completo de lo que el dinero ilimitado puede acumular cuando no hay nada que declarar y nadie que haga preguntas. SUV versus de lujo de marcas que no se consiguen en ninguna distribuidora local del estado. Camionetas blindadas con modificaciones que superan con creces lo que ofrece cualquier empresa de seguridad convencional. Automóviles deportivos cuyo precio de lista representa más de lo que la mayoría de las familias mexicanas percibe a lo largo de toda su vida. Todo estacionado en garajes diseñados para mantenerlos fuera del rango visual desde el exterior. Protegidos, ordenados, listos. Además de los vehículos, se encontraron bóvedas ocultas con dinero en efectivo. Fajos de billetes apilados con la misma meticulosidad que caracterizó todo lo demás en esa propiedad. No tirados, no revueltos. Apilados, clasificados, como si alguien realizara inventario con regularidad. Junto al efectivo, joyas y relojes de marcas cuyo precio unitario no tiene ninguna relación con la realidad económica de la inmensa mayoría de la población. Piezas de arte acumuladas sin criterio curatorial aparente. Solo acumulación, por el simple hecho de poder acumular. Y luego está la documentación, que en términos de valor investigativo a largo plazo es, posiblemente, el hallazgo más significativo de toda la operación. Libretas con registros contables detallados. Anotaciones de rutas de lavado de dinero. Nombres de empresas fachada. Fechas, montos, destinos, contactos. El tipo de información que no se puede fabricar, que no se puede negar, y que abre líneas de investigación que se van a extender durante meses. La propiedad no era solo el lugar donde alguien dormía. Era un centro de mando activo desde donde se tomaban decisiones, se registraban operaciones y se administraba la contabilidad de una organización criminal con presencia en múltiples estados del país. Quiero pausar aquí un momento, porque creo que es necesario decir algo que frecuentemente se pierde entre los datos y las cifras. Cada gramo de lo que se decomisó esa madrugada tiene un destinatario final. Alguien joven en algún barrio, en alguna ciudad de México, de Estados Unidos o de Europa, que no sabe nada de operativos, ni de drones térmicos, ni de bóvedas con efectivo. Para esa persona, lo que se aseguró en Tapalpa representa algo muy concreto y muy tangible. Menos drogas circulando. Menos daño. Menos familias destruidas por la adicción y la violencia que la acompaña. Eso es lo que hace que estas cifras importen más allá del impacto mediático inmediato. Una vez que cada rincón de la propiedad fue documentado, fotografiado e inventariado, y cada elemento de evidencia fue etiquetado y trasladado a custodia federal, llegó la fase final del operativo. Y es la que más habla de la decisión de no dejar absolutamente nada en pie. La destrucción del complejo no fue una decisión tomada en el calor del momento. Responde a una lógica muy concreta. Cuando un inmueble ha funcionado como centro de operaciones de una organización criminal de este nivel, dejarlo en pie crea un problema que va mucho más allá de lo logístico. Se convierte en un símbolo. En un punto de referencia. En una propiedad que puede ser recuperada legalmente a través de prestanombres y vuelta a utilizar en cuestión de meses. La destrucción cierra esa posibilidad de manera definitiva, y envía un mensaje que ningún comunicado oficial puede replicar con la misma claridad ni con la misma contundencia. Se colocaron explosivos en puntos estratégicos de la estructura y se iniciaron incendios controlados de manera simultánea en los salones principales, las bodegas, los garajes y el jardín. Las llamas subieron rápido. La madera fina de los acabados, los muebles de alto costo, las estructuras de los garajes, todo se convirtió en combustible. El humo, negro y denso, se elevó visible desde kilómetros a la redonda. Desde el pueblo de Tapalpa, a esa hora de la madrugada, vecinos que habían despertado con el sonido de los helicópteros vieron en el horizonte, hacia la sierra, un resplandor que en un primer momento no pudieron identificar. Minutos después, ese resplandor se convirtió en columnas de fuego. La mansión ardió completamente. Los salones donde se tomaban decisiones que afectaban comunidades enteras. Las habitaciones con sus camas king y sus closets perfectamente organizados. El altar con sus velas, sus imágenes y su Salmo 91 escrito a mano. El jardín con sus piedras labradas y su sendero de escape que no sirvió de nada. Todo consumido por el fuego.
Lo que quedó cuando las llamas terminaron su trabajo fueron cenizas, escombros y paredes calcinadas. El esqueleto de lo que alguna vez fue el refugio más protegido y más lujoso del cártel Jalisco Nueva Generación, reducido a nada en el transcurso de una sola madrugada. Mientras el fuego terminaba su trabajo, en otro punto del operativo los detenidos ya estaban esposados y alineados. Los camiones federales cargaban los decomisos. Los 2 aviones eran remolcados bajo custodia. Y Arfuch, frente a las cámaras, con la misma serenidad que lo caracteriza cuando habla de temas que otros prefieren evitar, hizo la declaración que cerró formalmente el operativo. Confirmó que esa madrugada se penetró y destruyó la última guarida del Mencho en el Tapalpa Country Club. 2 aviones privados asegurados. 77 toneladas de mercancía ilícita decomisadas. Bienes de lujo acumulados durante años de operación criminal, bajo custodia federal. Y luego dijo algo que vale la pena repetir, porque resume con precisión lo que representa todo lo que ocurrió esa noche. El Mencho vivió rodeado de opulencia construida sobre el sufrimiento de otros. Hoy lo perdió todo. El cártel Jalisco Nueva Generación queda sin su símbolo máximo de poder, y lo que construyó durante años se reduce a cenizas. No eran palabras para los medios de comunicación. Era una declaración de posición. El Estado entró, aseguró, destruyó y no pidió permiso para hacerlo. Ahora viene la pregunta que muchos se están haciendo desde que la noticia comenzó a circular. Si se logró penetrar la última guarida, si se decomisaron 77 toneladas, si se destruyó el centro de mando, ¿qué sigue? ¿Qué significa este operativo para el cártel Jalisco Nueva Generación de aquí en adelante? La respuesta tiene varias capas y ninguna de ellas es sencilla. Lo primero que hay que entender con claridad es que una organización criminal de este tamaño no colapsa de un día para otro, aunque le sean arrebatadas sus instalaciones más importantes. Tiene estructura. Tiene dinero distribuido en múltiples puntos. Tiene células que operan de manera semiautónoma en distintas regiones del país. El golpe que se ejecutó en Tapalpa es devastador en términos simbólicos y materiales, pero la organización va a intentar recomponerse. Eso es inevitable. Lo que cambia radicalmente es el costo de ese proceso de recomposición. 77 toneladas de mercancía no se reponen en días. 2 aviones con las modificaciones especializadas que tenían esas aeronaves no se consiguen en semanas. La documentación financiera que fue incautada va a generar investigaciones que van a perseguir a operadores, contadores, prestanombres y cómplices en múltiples estados durante meses. Y el flujo de dinero es la columna vertebral de cualquier organización criminal de este tipo. Sin un flujo constante de efectivo, la cadena de pagos que mantiene la lealtad de cientos de personas en todos los niveles de la estructura empieza a fallar. Y cuando los pagos fallan, la lealtad se debilita. Y cuando la lealtad se debilita, empiezan los conflictos internos. Las disputas por quién manda ahora. Por quién controla qué territorio. Por quién se queda con los recursos que quedaron. Ese tipo de fragmentación interna es exactamente lo que las autoridades van a estar monitoreando con mayor atención en las próximas semanas, porque cada operativo genera inteligencia que alimenta al siguiente. La documentación incautada en Tapalpa no sirve únicamente para entender lo que ocurría dentro de esa propiedad. Sirve como mapa hacia lo que viene después. Los nombres registrados en esas libretas. Las rutas de lavado de dinero documentadas. Los destinos de los aviones. Los contactos anotados. Todo eso traza una geografía de la operación del cártel que ahora está en manos de los investigadores, y esa información tiene fecha de caducidad. Hay que usarla antes de que la organización detecte que fue comprometido y empiece a cambiar sus protocolos de comunicación y operación. Por eso los operativos no se detienen. Por eso Arfuch no habla de esto como si fuera el final, porque no lo es. Es el golpe más visible de una campaña que tiene más pasos por delante. También hay que hablar de lo que este operativo significa para las comunidades que han vivido bajo el control del cártel durante años, porque esa es la dimensión de esta historia que los titulares rara vez logran cubrir con la profundidad que merece. Hay municipios en Michoacán, en Jalisco y en Guanajuato donde la gente paga cuota para poder abrir su negocio, para poder mover su cosecha al mercado, para que sus hijos puedan llegar a la escuela sin que les ocurra algo en el camino. Ganaderos, productores de aguacate y limón, dueños de ferreterías, de tortillerías, de farmacias, todos destinando un porcentaje de sus ingresos a una estructura que no eligieron y que no pueden rechazar sin consecuencias directas sobre sus vidas y las de sus familias. Para esas personas, lo que ocurrió en Tapalpa no es un operativo lejano en un fraccionamiento exclusivo de la sierra. Es una señal concreta y verificable de que el Estado puede llegar hasta donde está el problema. No en abstracto, sino en la práctica. Que puede entrar a la propiedad más protegida del cártel más temido del país, vaciarla, quemarla y salir con 2 aviones y 77 toneladas de evidencia.
Eso no borra de un plumazo los años de miedo acumulado. Pero cambia la ecuación. Y cambiar la ecuación en comunidades que llevan demasiado tiempo sin ninguna señal de que algo puede ser diferente es más importante de lo que cualquier comunicado oficial es capaz de transmitir. Hay algo más que es necesario abordar antes de cerrar este análisis, y tiene que ver con algo que Harfuch señaló, aunque en términos más formales, cuando habló del legado del Mencho terminando en cenizas. Porque más allá del decomiso, más allá de los aviones, las toneladas de droga, los vehículos blindados y las bóvedas con efectivo, lo que se destruyó en Tapalpa esa madrugada fue algo más difícil de cuantificar en un inventario, pero igualmente importante en términos estratégicos, la narrativa de que era intocable. Durante años, la figura del Mencho fue construida cuidadosamente, tanto desde el interior de la organización como desde la percepción externa, como la de alguien a quien el Estado mexicano era incapaz de alcanzar. El fantasma que siempre se movía varios pasos adelante de cualquier operativo. El que nunca dormía 2 noches seguidas en el mismo lugar. El que operaba en silencio absoluto, protegido por comunidades enteras, sin teléfono celular, sin rutinas predecibles, sin huella rastreable. Esa narrativa cumplía una función muy precisa dentro de la organización, mantener la cohesión interna de una estructura que depende del miedo y del respeto tanto como del dinero. Cuando esa narrativa se fractura, el efecto al interior de la organización es difícil de medir con precisión, pero muy fácil de entender en términos prácticos. Los mandos medios comienzan a calcular sus opciones individualmente. Los operadores de campo empiezan a cuestionarse qué tan sólida es en realidad la estructura que les prometieron que los protegería. Los que ya estaban en la línea entre lealtad al cártel y autopreservación empiezan a moverse hacia el otro lado. Y eso, en términos del trabajo de inteligencia que viene, representa un activo enorme. Porque los informantes no aparecen cuando todo marcha bien. Aparecen cuando la gente empieza a sentir que el barco se está hundiendo. Las semanas posteriores al operativo de Tapalpa van a ser reveladoras en ese sentido. Si la narrativa de invencibilidad se rompió de verdad, vamos a verlo reflejado en la forma en que la organización reacciona. En si hay violencia interna. En si aparecen delaciones. En si los operadores de campo comienzan a modificar sus patrones de comportamiento. Esas son las señales que los analistas de inteligencia van a estar monitoreando con más atención que cualquier declaración pública. Y mientras eso ocurre, la mansión de Tapalpa sigue siendo cenizas. Los 2 aviones siguen en custodia federal. Las 77 toneladas no van a llegar a ningún mercado. Y la documentación incautada sigue siendo analizada en algún lugar que no vamos a conocer públicamente, generando nombres, rutas, conexiones y líneas de investigación que se van a materializar en operativos de los que algunos nos enteraremos y muchos otros no. Eso es lo que Harfuch no dice frente a las cámaras, pero que está implícito en cada decisión que tomó esa madrugada. Este operativo no fue el final de nada. Fue el inicio de una fase diferente, más silenciosa, más técnica, más difícil de seguir desde afuera, pero igual de real y con consecuencias igual de concretas. La pregunta que permanece abierta, la que todavía nadie puede responder con certeza, es qué tan rápido puede recomponerse una organización de este nivel después de un golpe de esta magnitud. ¿Cuánto tiempo le toma reconstruir lo que perdió? Si cuenta con los recursos humanos necesarios para hacerlo, o si la fragmentación que se avecina va a ser más profunda y más permanente de lo que cualquiera dentro de la organización anticipaba. Y si en ese proceso de recomposición el Estado va a ser capaz de mantenerse un paso adelante, o si va a perder la ventaja táctica que ganó en Tapalpa antes de poder capitalizarla por completo. Esas son las preguntas que van a definir los próximos meses en Michoacán, en Jalisco, en Guanajuato y en todos los estados donde el cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia operativa. Son preguntas que vale la pena seguir de cerca, con información real, con contexto completo, sin exageraciones y sin minimizar lo que está verdaderamente en juego. Porque lo que está en juego no son estadísticas de decomisos ni declaraciones de funcionarios frente a cámaras. Son comunidades enteras que llevan años esperando que alguien llegue hasta donde está el problema y actúe en consecuencia. Son familias que pagan cuota cada semana para poder sobrevivir con algo parecido a la normalidad. Son jóvenes que son reclutados por el cártel no porque quieran serlo, sino porque en su municipio esa es la única opción económicamente viable que existe. Es un ciclo de daño que lleva décadas activo y que solo se interrumpe cuando el Estado actúa con la determinación y la precisión que demostró García Harfuch en la Sierra de Jalisco en la madrugada del 24 de febrero de 2026. ¿Es suficiente con un solo operativo para cambiar todo? No. Nadie con honestidad puede decir que sí. ¿Fue este operativo importante, significativo y necesario? Absolutamente, sin ninguna reserva. ¿Qué viene después? Esa es exactamente la pregunta que vale la pena seguir con atención, con rigor y con la disposición de contar lo que realmente ocurre, sin adornos y sin omisiones.
La mansión está en cenizas. El operativo llegó a su fin. Pero la historia de lo que viene después de Tapalpa, esa historia apenas está comenzando.